pues no hay un acuerdo como tal del rango de precios. Un psicólogo realmente te podría cobrar desde 1 euro hasta millones de euros por consulta. Quédate hoy hasta que termine el vídeo para ver la pantalla final porque el diseño es nuevo. La versión de mi mini yo la ha hecho Nahuel, que te dejo por aquí abajo su Insta por si te mola su trabajo y quieres contactar con él. Y la música que saldrá al final acompañando la pantalla es de un grupo que tiene con sus amigos que se llama Kenon's Boat. Tienes por aquí abajo toda la info por si te mola su rollo y quieres escucharles y demás. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Este vídeo ha sido de los más pedidos en el canal, así que de verdad espero que lo disfrutéis todos muchísimo. Y sobre todo, que os resulte útil. Fue votado por Instagram, que lo tenéis por aquí, por si queréis echarle un ojo, saber de mis otros proyectos. Y por ahí también podéis participar en futuras votaciones. Es muy común que llegue un punto en tu vida en el que te plantees: ¿y si empiezo a ir a terapia? Esto puede ser porque hace tiempo que no te encuentras bien anímicamente, porque estás triste o ansioso. También cabe la posibilidad de que te sientas perdido y no acabes de encontrar tu camino, porque quizás te has dado cuenta de que realmente no sabes quién eres, cómo eres, te cuesta definir tus cualidades y qué es aquello que quieres en la vida. Estas sensaciones suelen ser las más comunes, pero realmente hay infinidad de razones por las cuales te puedes decidir a empezar terapia. Incluso puede ser que no lo decías como tal, sino que el médico, por razones X, te deriva al psiquiatra y el psiquiatra al psicólogo, pudiendo recibir tratamiento de ambos o solo de uno de ellos. Llegados a este punto, creo que es importante explicaros las opciones que tenéis en España. Es importante el hecho de que es en España, porque yo en otros países no sé cómo está la situación, entonces no os puedo dar ninguna información fiable. Bueno, pues existen 4 formas de acudir al psicólogo. La primera es recurriendo al sector privado, es decir, acudiendo a un psicólogo que tiene su propia consulta y tú pagas por sesión. ¿Cuánto te van a cobrar estos psicoterapeutas? Pues no hay un acuerdo como tal del rango de precios. Un psicólogo realmente te podría cobrar desde 1 euro hasta millones de euros por consulta. Pero obviamente los precios al final son muy parecidos y tú los vas adaptando según vas viendo los que van poniendo los otros profesionales. Entonces, actualmente en España la media de precios por sesión, por consulta con el psicólogo está entre 40 y 70 euros. ¿Y cuánto duraría una sesión? Pues la sesión duraría entre 40 minutos y 1 hora más o menos. A ver, eso yo creo que sería la media, no lo he calculado exactamente. Sí que es cierto que sé que hay psicólogos que a lo mejor la consulta es de 1 hora y media, incluso de 2 horas he llegado a escuchar. Yo no lo he vivido como tal, no he ido a ninguna consulta que durase tanto, pero es cierto que sé que algunas hay, pero creo que son pocas. ¿Creéis que el precio es caro? Para el que lo paga, sí. Para el que lo paga es caro. Yo he estado en esa parte de ir a psicoterapia y sí, es algo que cuesta su dinero. Sobre todo porque lo que se recomienda generalmente es una sesión por semana. No es obligatorio, pero si realmente quieres mejorar, una sesión por semana va muy bien, porque mentalmente realmente lo necesitas. Pongamos que pagas el mínimo que te puedes encontrar, que son unos 40 euros. Es cierto que algunas consultas he llegado a ver por 30-35, es muy extraño. Así que vamos a decir 40. Si el mes tiene 4 semanas, pagarías 160 euros. Y si tiene 5, 200. Pero si nos fijamos en la otra parte, en la parte del psicólogo, ser psicólogo es algo muy difícil. Es un trabajo complicado, sobre todo si lo haces bien y eres profesional. Agota muchísimo mentalmente, o sea, tú cada vez que acabas una sesión es como si hubieses hecho 1 hora de ejercicio. ¿Por qué? Porque requiere mucha atención en el paciente. Luego, además, no solo dedicas, si eres profesional, no solo dedicas la hora esa, más o menos, que estás con el paciente, sino que también dedicas unas horas a preparar esa sesión y a pensar sobre el caso y a pensar cómo organizar las sesiones para que sean beneficiosas y para que esa persona se vaya conociendo. También es cierto que si vas a un cardiólogo, a un otorrinolaringólogo, a un fisioterapeuta, el precio por hora es exactamente el mismo, es muy parecido. Es decir, estos precios no es algo exclusivo de los psicólogos. Al final lo que tienes que hacer es valorar, en el caso de que te sea posible hacer este esfuerzo económico, si te merece la pena hacerlo, si merece la pena tu salud mental, o prefieres ahorrarte ese dinero y seguir sufriendo. O también puedes optar por otras opciones que te voy a contar ahora. La segunda manera de empezar terapia es mediante la seguridad social. Vas al médico de cabecera, le cuentas cómo te sientes y te derivará al psiquiatra. Te empastillan y pa' tu casa. A ver, tristemente es lo que suele pasar. Por eso es importante hacer lo posible cuando te hacen esa entrevista, por así decirlo, en el psiquiatra, hacer hincapié en que quieres ir al psicólogo. Y yo evitaría, en la medida de lo posible, que me medicasen. De hecho, imagínate, por ejemplo, que te recetan medicamentos para la ansiedad.
Yo lo que haría personalmente, si estoy muy mal de ansiedad, sí que me lo tomaría en un principio, pero insistiría en tener cita con el psicólogo. Y si no estoy tan mal, ni siquiera me tomaría la medicación e iría a un psicoterapeuta. ¿Por qué digo esto? Porque la medicación en sí, está claro que se acierta en la que te va bien a ti, va muy bien, ¿no? Se notan las mejoras enseguida. Es muy efectiva y además si paralelamente tienes terapia psicológica, de lujo. Pero hay que ser conscientes de que el verdadero cambio, sobre todo en temas de ansiedad, por ejemplo, que son muy comunes, lo verdaderamente crucial, lo que produce un cambio en ti, es la terapia psicológica, no la medicación. Nos conocemos más, cambiamos pensamientos, cambiamos hábitos. Está claro que hay casos y casos. No es lo mismo esquizofrenia que un trastorno de ansiedad. Obviamente, en la esquizofrenia la medicación es crucial. También dependerá del trastorno de ansiedad, por ejemplo, si lo tienes, de la gravedad, ¿no? Bueno, pues vengo del futuro porque estaba editando y me he dado cuenta de que se me han olvidado algunas cosas. Un gran contra de acudir al psicólogo mediante la seguridad social es el tiempo que existe entre una consulta y otra. ¿Qué pasa? Pues que hay mucha gente, entonces pues se tarda muchísimo más en poder tener una sesión, no tienes la gran variabilidad de horarios que existen en el sector privado. La tercera opción para acudir a terapia es mediante seguro privado. No voy a decir nombres, obviamente, pero si tienes contratado un seguro privado, el que sea, sería interesante que mirases las condiciones para ver qué servicios se incluyen exactamente. Porque es posible que se cubra la terapia psicológica, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Si es así, el proceso que vas a vivir será el mismo que en la seguridad social. Solo que no hace falta el paso de ir a medicina general para que te deriven a, sino que directamente tú pides cita con psiquiatría, que allí es donde se valora, igual que sucede en la seguridad social, si necesitarás terapia psicológica solo, de ambos, etc. Algo importante que debéis saber es que en los seguros privados solo se cubren normalmente, al menos por lo que yo he visto, un número determinado de sesiones. Ponle a lo mejor 10 o 20. También lo que he leído es que a lo mejor tienes gratuitas 10-20 y luego las siguientes las tienes al 50%. Es que todo esto depende mucho del tipo de seguro que tengas, etc. Entonces, pues bueno, tendrías ya que mirar las condiciones, pero yo te digo más o menos por dónde van a ir los tiros, para que te hagas una idea. Y luego también, por lo que yo he visto, las sesiones son más cortas de lo normal, pueden ser incluso mini sesiones. La cuarta forma de acudir a terapia no la expliqué bien cuando la grabé, porque luego comprobé unas cosas y no lo tenía del todo claro. Yo cuando cursé el máster en terapia familiar y de pareja, teníamos pacientes para hacer prácticas. Entonces yo esto no lo tengo claro, pero me da la sensación, y por lógica, esta gente tiene que pagar menos o hacer las sesiones gratuitas, algo de esto. Entonces, de saber seguro que esto sucede es en centros donde se aplica terapia familiar y de pareja, y a la vez también están asociados a un máster para que los alumnos hagan las prácticas allí, y también hay profesores allí. Entonces esto sería informarse, porque es que no tengo ni idea de las condiciones ni nada, pero bueno, es una opción también. Y aquí también incluiría terapias gratuitas que también se ofrecen en ciertos centros. Esto lo podéis mirar por internet, podéis mirar psicólogos gratuitos de vuestra ciudad, no sé, por ejemplo en Madrid obviamente sí que hay, porque es la capital, no sé en vuestra zona, pero si no, también podéis desplazaros si estáis cerca de la capital, pues a la capital para ir al psicólogo, y hay centros que ofrecen ayuda gratuita. Pero claro, todo esto obviamente tenéis que llamar para informaros. Otro sitio donde podéis informaros sobre este tipo de cosas es en las universidades de psicología de cada ciudad. Llamáis a la facultad y preguntáis si existe algún tipo de servicio gratuito. En ese momento sí que es cierto que suele ser de cosas muy específicas. Por ejemplo, cuando yo estaba en la Universidad de Valencia, lo que se ofrecía era tratamiento concretamente en el tema de las apuestas deportivas. En ese momento, como se estaba investigando esto y todo eso, pues que era el momento en el que estaba emergiendo todos estos problemas, pues se ofrecía a determinadas personas sin recursos, se ofrecía este tipo de ayuda gratuita. Por lo tanto, es investigar y sobre todo llamar a lugares relacionados con facultades de psicología, con estudiantes de psicología y todo esto. Terminado este bloque, voy a pasar a hablar del segundo y último apartado, que es, en el caso de tener varias opciones, ¿cómo puedes saber qué psicólogo elegir? Pues a ver, una opción bastante factible es guiarse por el problema que tú tienes. Pones en internet psicólogo y seguidamente la ciudad de donde eres, donde vives, etcétera, donde quieres ir al psicólogo. Y a partir de ahí vas entrando en sus respectivas páginas y ves en qué están especializados esos psicólogos, qué títulos tienen. Y ahí puedes ver, por ejemplo, este es experto en el trastorno obsesivo compulsivo, justo lo que tengo yo, o lo que creo que tengo, pues voy ahí.
Entonces básicamente sería fijarte en si sus conocimientos se adaptan a tu problema. Y la otra forma de elegir psicólogo es ir focalizándote en las diferentes ramas de psicología que existe. Mira, una forma muy sencilla de verlo sería, por ejemplo, si yo tengo problemas de pareja, lo adecuado es que vaya a un psicólogo sistémico, que son los que hacen terapia familiar y de pareja. Es verdad que, por ejemplo, en terapia sistémica, dentro de terapia sistémica hay más variantes. Yo me he especializado en terapia familiar y de pareja, en terapia sistémica. Entonces, es normal que tire un poco siempre a recomendar ese tipo de terapia. Pero sí que es cierto que este tipo de terapia, lo especial que tiene es que al implicar varias personas y abordar varios frentes a la vez, su intervención es mucho más completa. Así que si existe la posibilidad de que realices la terapia junto a toda tu familia o a tu pareja, de verdad que vale la pena. Y especialmente para los trastornos de la conducta alimentaria. Si queréis saber más sobre este tipo de terapia, hice un vídeo hace bastante tiempo, que os lo voy a dejar por aquí en una tarjeta, en el que hablo de mi experiencia en el máster, y voy a intentar que cuando cliquéis que os lleve directamente al minuto en el que empiezo a hablar sobre de qué trata esta terapia. De todas formas, por si acaso, es el minuto 6:26. Luego, ¿qué más tenemos? El famoso psicoanálisis, que por favor es importante no quedarse atascados en el pasado de Freud, etc. Así que ese es el origen, pero es cierto que el psicoanálisis va evolucionando como todas las terapias. Tengo que decir que en un principio le tenía muchísima manía al psicoanálisis, pero conforme he ido pasando el tiempo me he dado cuenta de que tiene una serie de técnicas muy útiles y me parece muy interesante este tipo de terapia. El psicoanálisis trata de una reconexión con tu ser, de autoconocimiento, trata el inconsciente, análisis de sueños, ese tipo de cosas. Si queréis saber más sobre este tipo de terapia podéis buscar en internet. De todas formas, tengo planificada una colaboración en la que haré un vídeo hablando sobre el inconsciente. Bueno, yo no hablaré exactamente, hablará un chico, al menos en un principio sí. Luego tenemos la terapia cognitivo-conductual, que esta es muy ideal para aquellos que dicen eso de si no tiene demostración científica, es que son unos vendehumos, no sé qué, no sé cuántos. Esta es la ideal, porque esta es la que tiene demostración científica. Las demás no tienen, aunque lleven años y años mejorando la calidad de vida de las personas. Como no tienen demostración científica, pues hay gente que las tiene, ¿vale? Entonces, pues si ese es tu caso, esta es la ideal. Va muy bien con personas muy racionales, que les gusta pues que les manden tareas concretas, etcétera, ese tipo de cosas. Creo que es un tipo de terapia también muy efectiva y que, pues eso sí, para ciertas personas es la idónea realmente. No creo que le sirvan otras a ese tipo de personas. Y por último, he querido mencionar también la terapia Gestalt. Hay más terapias, pero creo que estas, para mí al menos, son las que más escucho, las más mencionadas. Esto no significa que las otras no sean igual de efectivas, etcétera, ¿vale? Entonces, la terapia Gestalt, ¿en qué consiste? Es una terapia que pertenece al grupo de la psicología humanista y hace mucho hincapié no solo en resolver los problemas con los que viene el paciente a consulta, sino en que se produzca una evolución personal, ayudando a esa persona a que potencie su personalidad con los recursos que dispone. Lo que hace es centrarse en el presente. Eso no significa que no se hable del pasado, sino que cuando se habla del pasado es importante verlo como el pasado afecta al presente ahora. Esto es igual en terapia sistémica, en realidad. Lo veréis, si veis ese vídeo lo veréis. Lo mismo, si os interesa la terapia Gestalt, podéis informaros en internet, y en internet está todo. De todas formas, si queréis que haga vídeos específicos sobre cada tipo de terapia, pues los puedo hacer y me puedo informar. Sería bastante interesante también. También es cierto que hay psicoterapeutas que combinan varios tipos de terapia. Esto me parece súper interesante, integrador, me parece muy guay, la verdad, porque creo que es una buena opción. Entonces tú, conociendo más o menos los tipos de terapia que hay, pues tienes que decir, ¿cuál va más conmigo? ¿Cómo veo yo la vida? ¿No? Entonces podrás ver en cuál te puedes sentir más a gusto. Sí que es cierto que de lo que más depende es de la conexión que tú tengas con el psicólogo. Al final da un poco igual la rama que siga, de hecho muchas veces hacen este tipo de combinaciones. Entonces, pues bueno, tú obviamente no vas a saber la conexión que tienes con el psicólogo hasta que no lleves varias sesiones. Entonces es algo que se irá viendo, pero tienes que estar muy atento a esto, así conectas, si ves que es profesional, si se acuerda de las cosas que le cuentas o pasa una semana y no se acuerda de nada y dices, te estoy dando exactamente igual. Y tú también lo irás notando si se está produciendo autoconocimiento en ti, un cambio o no está pasando absolutamente nada. Obviamente también cosas a valorar son la cercanía a tu casa, el precio, etcétera. Hasta aquí el vídeo, espero de todo corazón que te haya gustado. Si es así, házmelo saber con un gran like. Si piensas que se me ha quedado algo en el tintero, por favor, escríbemelo por los comentarios y propon los vídeos que quieras, y si yo pienso que son factibles, pues los llevaré a cabo. Ya sabes que los primeros en comentar tienen mi corazón y mi respuesta. Si todavía no has comprado mi libro, te dejo por aquí abajo todos los links necesarios para que sepas de qué trata y cómo comprarlo. No te olvides de suscribirte por aquí abajo si quieres seguir viendo vídeos de psicología y esta carita. Y nada, nos vemos el próximo jueves.